mi agradecimiento siempre a Audiápolis por la cordial invitación a mi persona para que esté presente en la sesión de clase el día de hoy. Muy buenas noches también con cada uno de ustedes, estimados doctores. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy, lunes, ya último lunes del mes de mayo, así que hay que iniciar con muchas energías estas 2 horas de sesión de clase que vamos a tener. El tema que nos toca es un tema muy importante porque vamos a hablar respecto a lo que cotidianamente se suele ver en la actividad del Ministerio Público dentro del contexto de una adecuada redacción. Hay que saber redactar. Ustedes saben que a los abogados les llaman letrados. ¿Por qué a un abogado se le llama letrado? ¿Por qué creen ustedes, estimados participantes, y vayamos con ello? ¿Por qué creen que a un abogado se le llama letrado? Porque obviamente es un leído, una persona que le apasiona la lectura, lee constantemente, lee jurisprudencia, lee doctrina, lee los diferentes acuerdos plenarios, de igual manera bastantes libros, obviamente los libros que dan un aporte jurídico, y de igual forma pues también va arraigado a la práctica misma de los diferentes casos que puede tener. Por ejemplo, en el caso del fiscal tiene que leer todas las denuncias, tiene que redactar sus disposiciones, sus requerimientos, sus proveídos. Entonces, un letrado es una persona leída, una persona que le gusta también redactar constantemente. Pero, ¿qué sucede si cuando nosotros redactamos empezamos teniendo algunos errores y algunos horrores ortográficos? Imagínense cuando alguien presenta una denuncia, tú puedes verle al abogado muy bien vestido, con el terno, con la insignia de abogado, pero cuando empieza a presentar el escrito y tú ves su redacción, dices, madre mía, no sé si este es abogado o el que me ha presentado el escrito es el practicante, o no lo sé, porque encuentras una muy mala redacción, un muy mal uso de los signos de puntuación, un muy mal uso de diferentes reglas de la ortografía. Entonces, un letrado no puede hacer ello y por ende, en esta noche vamos a ver algunas pautas para poder redactar adecuadamente, por ejemplo, lo que es una disposición, lo que es un proveído, los requerimientos y lo que son las actas fiscales. Además de algunos informes también que cotidianamente se tiene que hacer en el Ministerio Público. Voy a partir en ese sentido, doctores, presentándole los siguientes materiales que a continuación vamos a ver con cada uno de ustedes, pero en la cual nos vamos a dar cuenta de algunas esencias vitales para poder redactar adecuadamente. Para empezar, la redacción también, doctores, viene a ser un arte, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de redacción, la redacción también viene a ser un arte. ¿Por qué un arte? Porque no siempre las personas están acostumbradas a redactar. O si están acostumbradas a redactar, algunos, por ejemplo, suelen pedir modelito, modelito, ¿no? Entonces dicen, vamos a redactar una disposición de apertura, pásame el modelo. Vamos a redactar una ampliación de investigación preparatoria, pásame el modelo, una disposición de archivo modelito, una formalización modelito. Entonces vivimos solamente redactando, ni siquiera redactando, plasmando algunas ideas en los modelos, y a veces eso nos conlleva a ver de que no estamos utilizando de una forma adecuada los lineamientos y una adecuada redacción, y eso no es posible. El abogado, hoy en día, llámese en este caso el fiscal, el asistente de función fiscal o el asistente administrativo, redacta. De hecho, en la primera fase de la labor de investigación existe más redacción que oralidad. La oralidad, como ustedes sabrán, solamente se ve en los sistemas de audiencia, ¿ya? Eso creo que estoy seguro que ustedes lo conocen. El contexto, doctores, de la redacción solo se ve en los sistemas de audiencia. Ahí se ve lo contexto de una adecuada redacción. En los sistemas de audiencia podemos ver la oralidad. Y en lo demás, vamos a medir al abogado por cómo redacta, cómo está su redacción. Si es una adecuada redacción, entonces estamos ante un abogado muy bien leído, bien preparado, y que sus ideas que tiene no solamente las expresa, sino las plasma en un escrito. ¿Ya? Por eso que es importante la redacción para un letrado, para un profesional que ha decidido estudiar la carrera de Derecho, y más aún para alguien que ha decidido estar dentro de la institución del Ministerio Público. Entonces, a menudo estamos acostumbrados a redactar. Pero existen algunas situaciones en las cuales se ha podido advertir
por ejemplo, que en redacciones de una disposición de apertura, en una disposición de formalización, de archivo, de incorporación, en un requerimiento acusatorio, en un requerimiento de sobreseimiento, cuando analizamos dicho requerimiento, podemos encontrar el contexto de no tener muchos conectores lógicos. Por ejemplo, hay textos que cuando uno empieza a leer, dice, Juan se participó en un proceso de licitación número tal, el año tal, punto aparte. Asimismo, Juan tenía el cargo de integrante del comité de selección, etcétera, etcétera, punto aparte. Asimismo, Juan realizaba labores inherentes a su cargo, punto aparte. Asimismo, es decir, podemos tener varios párrafos, pero el conector que se está utilizando es el conector a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo, y todo absolutamente la redacción está a sí mismo, o por consiguiente, y algunos ponen émpero, ¿no? Entonces uno lee el texto, existe más de 15 émperos en la redacción, o existe más de 30 a sí mismos en la redacción. ¿Y eso qué significa? Que existe pobreza en el conocimiento de los conectores lógicos. Y un abogado y un estudiante de derecho no se puede dar pues ese lujo de no conocer los conectores lógicos, ¿cierto? Muy bien, doctores. Dicho ello, yo les voy a preguntar, aquí ingresa mi primera pregunta con cada uno de ustedes, doctores. Enuméreme a continuación y tu reto tiene que ser llegar a 10. O sea, evalúate tú mismo. Tu reto tiene que ser llegar a 10 conectores lógicos, mínimamente. ¿No? Porque si me llegas a 100 conectores lógicos, entonces yo ya puedo darme cuenta que tú redactas una forma, por lo menos entre la hilación de ideas, yo puedo darme cuenta que estás muy bien. Entonces les voy a pedir, estimados participantes, de que a continuación me enumeren mínimamente 10 conectores lógicos. Vamos. A continuación, todos los participantes, los cerca de 300 participantes que se encuentran en el Zoom, enumérenme, doctores, por lo menos, ya no te pongo 10, te pongo 4 conectores lógicos, doctores. 4 conectores lógicos señalen a continuación, y hemos dicho, los conectores lógicos nos permiten entrelazar una idea con otra idea. Un párrafo que yo tengo lo entrelazamos con el otro párrafo. Muy bien, tengo a Yomara. Yomara me dice, por ende, entonces, en primer lugar, ¿qué otro conector es más? Omar me dice a sí mismo, por consiguiente, Tania me dice a sí mismo, sin embargo, por lo que he visto que, Laura me dice, por lo tanto, por ende, sin embargo, en consecuencia, tengo muy bien a Mari, cabe indicar, muy bien, entonces el reto es para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? El reto es para cada uno de ustedes. Ustedes tienen que saber cuántos conectores lógicos yo realmente conozco. ¿Y por qué les digo ello? Porque a veces cuando uno ve incluso un acta fiscal, cuando ve un informe fiscal o una disposición, un requerimiento y proveído, entonces vemos pocos conectores lógicos. Y ahí va existiendo un problema, ¿no? Solamente encontramos a sí mismo, por lo tanto, a sí mismo, por lo tanto. Cuanto más conozcamos los conectores lógicos, mayor posibilidad de nosotros vamos a tener para poder entrelazar una idea con otra idea. Mayor la utilización de conectores lógicos, mejor va a ser nuestra redacción jurídica. ¿Estamos? Muy bien. Ya ustedes pueden ver aquí en la diapositiva que los conectores lógicos tienen una clasificación, una función y recién luego se analiza los tipos de conectores lógicos que podemos encontrar. Y ahí ustedes pueden ver varios, no solamente para refrescamiento de memoria lo vamos a enunciar. Tenemos, por ejemplo, los conectores lógicos causal, consecuencia, contraste u oposición, adversativos, adición, orden, ¿no? Y cada uno, lógicamente, cumple su función. Por ejemplo, en el caso de los conectores causal, cuya función señala el motivo, la razón de algo o su efecto, tenemos una gran variedad. Por ejemplo, porque, a causa de, puesto que, con motivo de, pues, ya que, dado que. Entonces, si yo redacto, por ejemplo, una disposición de apertura y decimos, Juan habría sido detenido por los efectivos policiales, puesto que habría agredido a su esposa. Pero yo puedo cambiar ese conector y podría decir, Juan fue detenido porque habría agredido a su esposa, ¿no? ¿No? O también podría decir, Juan
es detenido a causa de haber agredido a su esposa, o Juan es detenido con motivo de haber agredido, por ejemplo, a su esposa. Entonces, cuando yo tengo muchos conectores lógicos en mi mente, en mi cabeza, mejor va a ser mi redacción, ¿ya? Ustedes saben que vamos a entrelazar ideas, pero si yo solamente conozco uno, dos, tres, cuatro, entonces todo el texto que yo voy a redactar no va a tener pluralidad y diversidad de uso de conectores. Por ende, ese texto que tú me presentas no será adecuado para un estudiante de derecho, para un asistente en función fiscal o para un fiscal, obviamente, ¿no? Hay que saber redactar, por ende, de forma adecuada. Luego de ello, otro aspecto importante es cuando no se tildan las palabras. No se tildan las palabras. A estas alturas, doctores, nosotros debemos saber la diferenciación existente entre lo que viene a ser una tilde y un acento. ¿Cuál será la diferencia, estimados doctores, entre la tilde y el acento? Vamos a ver entonces en ese sentido que quién tiene la mayor fuerza de voz, la tilde o el acento. Eso es una regla básica que hay que tener en cuenta. Claro, el acento es el que tiene la mayor fuerza de voz, pero que no necesariamente se tilda, ¿no? No necesariamente. El acento es el que tiene la mayor fuerza de voz. En cambio, cuando hablamos de la tilde, ¿cierto? La tilde es una rayita oblicua. La tilde se grafica y el acento se pronuncia, correcto. Pero no nos olvidemos que en el caso de la tilde se pone la rayita oblicua y esa es la que va a pronunciarse también con mayor fuerza de voz. Existen una serie de reglas para el uso de la tilde. Por ejemplo, doctores, cuando las palabras llevan tilde, ¿cuándo se tilda? Cuando se tildan, ustedes saben que en las reglas del uso de la tilde tenemos las palabras agudas, las palabras llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿correcto? Cuando hablamos, por ejemplo, de las agudas, ¿cuándo llevan tilde? Cuando terminan en N, S o en vocales. Claro. ¿Cuándo se tildan las palabras llanas? Cuando no terminan ni en S, ni en N, ni en vocal, ¿cierto? Y las esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿cuándo se tildan? Pues ahí no hay una regla de tildación porque absolutamente todas, sin excepción, siempre, siempre se van a tildar. Eso pasa con las esdrújulas y sobreesdrújulas. Siempre se tilden y es algo básico que debemos saber al momento de redactar. El punto también, cuándo saber utilizar un punto y coma, cuándo utilizar un punto. Por ejemplo, miren, hay personas que ponen el signo de dólar, ¿no? O el signo de soles. Yo les voy a preguntar, doctores, después del signo de soles, digamos 40 soles, va un S y una rayita. Pregunta, ¿después se pone punto o ya no es necesario poner punto, doctores? ¿Ponemos punto o no ponemos punto después del signo de soles? Yo he visto varios escritos que presentan denuncias donde señalan, por ejemplo, el efectivo policial le habría solicitado 10 soles. Me pone la S, el signo y me pone un punto. ¿Qué creen ustedes que yo pienso de ese abogado que me está presentando ese escrito? Que no conoce las reglas de una adecuada redacción. No conoce cuándo una palabra lleva punto o no lleva punto. Y me pone a veces PNP. Y después de PNP va punto, doctores. Obviamente que no va punto. Y hay escritos donde le ponen PNP con su punto. Y peor otros, P.N.P. O sea, ya ese es un horror de la redacción, ¿cierto? Está habiendo un error del uso del punto. Entonces, esas cuestiones que se entiende que nosotros tenemos que ya haberlo aprendido en nuestro tiempo del colegio, en nuestros cursos, ¿cierto? En la universidad
Muy pocas universidades enseñan redacción jurídica. Y por eso es que cuando sale el abogado puede conocer mucho de derecho, pero cuando presenta su escrito, el escrito está mal redactado. Entonces el abogado dice, yo te voy a explicar. No, yo ya he leído el escrito y yo ya tengo pues una idea. Ahora, otro aspecto, doctores, es ver las redundancias al momento de la redacción. Por ejemplo, ¿será correcto decir en una redacción de un hecho, Juan, miren, vamos a decir, Juan subió arriba cuando escuchó los gritos de su hermana? Reitero nuevamente, dicen, Juan subió arriba cuando escuchó los gritos de su hermana y ahí vio que estaba fulano tal con un arma en la mano, ¿no? ¿Qué error encontramos en esa oración? ¿Cuál es el error que encontramos? Se está aplicando una redundancia. Claro, es redundante. Subió arriba, ¿no? Existen textos que parece broma, pero ponen, por ejemplo, y por ende, señor fiscal, todo el peso de la ley, o si no dicen, pero mi testigo fue el que encontró el cadáver muerto. Fíjense ustedes qué es lo que uno podría pensar cuando el abogado te presente el escrito y está poniendo, y por eso encontraron al cadáver muerto. Entonces uno dice, oiga, pero ni siquiera quién habría puesto, ¿no? No pueden existir ese tipo de errores al momento de la redacción, para eso se lee. No es que uno va a redactar sencillamente y ya lo presento, mi escrito de personalmente lo presento, no. Si presentas una tutela, si presentas un escrito solicitando una excepción de improcedencia de acción o presentas una apelación, léalo antes porque eso dice mucho de quién lo está presentando. En el caso del fiscal sucede exactamente lo mismo. Si vas a presentar un requerimiento, una disposición, no es que ya lo terminé y listo, ya lo presento. Primero lea y si hay redundancias, entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Claro, hay que tener en cuenta. Muy bien, claro, como dice ahí Fieles. El occiso yace sobre el pavimento completamente muerto y sin vida, todavía lo ponen, ¿no? Sin vida. Ahora, existe obviamente la redundancia donde el texto no debe estarse ahí, ¿no? Entonces, son cuestiones básicas que hay que tener en cuenta y nos dice mucho del profesional en derecho, del hombre de derecho, su redacción, ¿ya? Vamos a ver algunos otros aspectos. Sin embargo, las reglas de la redacción permiten algunas obviedades. Por ejemplo, funcionario. La regla permite que tú digas funcionario público, no solamente funcionario, a pesar de que no existe un funcionario privado. Existen reglas en las cuales sí se acepta todo ello. ¿Ya? Muy bien. Estos son, doctores, algunas pautas iniciales que nosotros debemos tener en cuenta y ahora directamente nos vamos a ir en las labores de la redacción del asistente en función fiscal y obviamente del fiscal. ¿De acuerdo? Y el basamento legal va a ser el artículo 122 del Código Procesal Penal. El artículo 122 del Código Procesal Penal, doctores, nos señala siguiente, nos establece qué es lo que redacta un fiscal. Y yo les voy a preguntar, ¿qué redacta el fiscal en el desarrollo del proceso de la investigación, doctores? ¿Qué redacta el fiscal en el desarrollo de su investigación? Y por ende, ¿qué proyecta el asistente en función fiscal? A ver, ¿qué redactan, doctores? ¿Qué se redacta? Se redactan tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que se redactan, doctores? Ya usted muy bien lo ha señalado, se redactan tres cosas, pero ¿cuáles son las tres cosas que se redacta, que elabora el fiscal y que siempre lo va a elaborar, dicho sea de paso, ¿ah? Claro, estamos hablando primero de las disposiciones, estamos hablando de los requerimientos y estamos hablando pues de los proveídos, ¿de acuerdo? Doctores, no se olviden, el fiscal durante el desarrollo de una investigación va a redactar
disposiciones, providencias y requerimientos. El artículo 122 del Código Procesal Penal establece, doctores, que el Ministerio Público en el ámbito de su intervención en el proceso dicta, ¿qué dicta? Disposiciones, providencias y formula requerimientos, ¿ya? Reitero nuevamente, el Ministerio Público en el ámbito de su intervención en el proceso dicta las disposiciones, providencias y formula requerimientos. Entonces, si a ti por primera vez que asumes un cargo de fiscal, a ti que eres asistente en función fiscal o asistente administrativo, te dice, quiero que elabores una disposición de apertura, una disposición que declara complejo la investigación, una disposición que formaliza la investigación. Si yo voy a tener que redactar dicha disposición, primero yo tengo que saber qué es una disposición. Entonces yo les pregunto a ustedes, estimados amigos, como parte de este importante curso de asistente en función fiscal, asistente administrativo y asistente jurisdiccional, ¿qué vendrá a ser una disposición? ¿Qué es una disposición, doctores? Vamos, ese es básico, porque claro, si me dicen redacta disposiciones y yo no sé qué es una disposición, entonces no voy a redactar absolutamente nada porque no voy a saber la naturaleza de lo que viene a ser una disposición. Cuando hablamos de disposiciones, doctores, la disposición, miren, mucha atención, ya tienen o no tienen un concepto de qué es una disposición. La disposición es un documento que emite un fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación para tomar una serie de decisiones. Reitero nuevamente, las disposiciones son documentos o es un documento que emite el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación a través del cual se toman decisiones. El fiscal toma decisiones en la primera fase del proceso de investigación, eso queda establecido, está dentro de los marcos de la ley, ¿cierto? Toma una serie de decisiones. Y estas decisiones pueden ser múltiples, lo que nosotros conocemos como tipos de disposición. Entonces aquí ingresa la otra pregunta, es ¿qué tipos de disposición conoces? A continuación, doctores, porque es una regla, fíjense ustedes, del Código Procesal Penal. Enuméreme, por favor, todas las disposiciones que ustedes conozcan. Todas las disposiciones que ustedes conozcan. Un asistente de función fiscal tiene que saber todas las disposiciones que se encuentran establecidas en el Código Procesal Penal y más incluso también, ¿cierto? Debemos saber al revés y al derecho, por lo menos conocer el nombre inicialmente, todo tipo de disposiciones. A ver, ¿qué disposiciones tenemos? Las disposiciones de apertura, las disposiciones de archivo preliminar, las disposiciones de derivación, las disposiciones de formalización, las disposiciones de archivo, la disposición de conclusión, la disposición de elevación de actuados, de incorporación de imputado, la disposición de qué más, doctores, el principio de oportunidad, ¿cierto? Que declara complejo la investigación, la disposición que ordena la conducción compulsiva, la disposición a través del cual se dispone la realización de una pericia, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de disposiciones que contempla el Código Procesal Penal. Quien va a empezar a redactar una disposición tiene que saber qué es una disposición. Y yo ya las acabo de señalar. Las disposiciones son documentos mediante el cual, documentos fiscales, mediante el cual, obviamente, el fiscal las emite para tomar una serie de decisiones durante el desarrollo del proceso de investigación. Y el asistente, el brazo derecho del fiscal o asistente administrativo, lo va a tener que redactar. ¿Ya? Muy bien. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Y más, ¿cierto? Y más, obviamente, disposiciones que se puedan redactar. ¿Y qué diferencia, doctores, podríamos encontrar entre una disposición fiscal y un dictamen fiscal? ¿Qué diferencia, doctores, podríamos encontrar, reitero nuevamente, entre una disposición fiscal y un dictamen fiscal? ¿Qué diferencia? Bueno, por ahí alguien me dice, ya no hay dictamen, muy bien, pero claro, yo les plasmo esta idea porque el dictamen todavía se va manejando en algunas fiscalías superiores.
todavía parece mentira, se tienen algunos casos con el Código de Procedimiento Penal en el año 1940, con escasez, pero sí se siguen teniendo. Ustedes saben que con el Código de 1940, lo que metía el fiscal eran los dictámenes fiscales. Con el nuevo Código Procesal Penal, la denominación cambió porque con este nuevo Código Procesal Penal se llama lo que es una disposición. Ustedes ya me han señalado las disposiciones existentes. Entonces, para quienes no lo sepan, tenemos una gran variedad de disposiciones. Para redactar una disposición, y ahí el gran reto de los letrados, es decir, de los hombres de derecho. Si tú vas a redactar una disposición, tienes que conocer la naturaleza de dicha disposición. Es decir, tiene que haber un conocimiento jurídico. Si yo desconozco el conocimiento jurídico, no voy a saber ni siquiera inicialmente tener idea de qué es lo que yo voy a redactar. Para eso que es importante que una recomendación en una redacción yo tenga que conocer los hechos. Además, obviamente, de las pautas y el uso de la adecuada redacción, la ortografía, por ejemplo, eso es algo que se entiende innatamente y yo tengo que conocer, ¿cierto? Pero yo tengo que saber la naturaleza o qué viene a ser una disposición. Entonces, vamos a ver, doctores, de una primera disposición, que acá lo planteamos de esta manera, acá ya les he dicho los tipos de disposiciones, ¿no? Que contempla el Código Procesal Penal, pero vamos a ver, doctores, algunas pautas para la disposición de una investigación preliminar, lo que algunos señalan una disposición de apertura de investigación. El fiscal decide en este caso aperturar una investigación. Vayamos entonces. Miren, doctores, vamos a ver. ¿Cuándo el fiscal puede iniciar con una investigación? Pregunta, doctores. ¿Cuándo el fiscal puede decidir aperturar una investigación? O para ser más concreto, ¿cuándo se apertura una investigación fiscal? Pregunta a la clase. ¿Qué necesito, doctores, para aperturar una investigación? Vamos. ¿Qué se necesita para aperturar una investigación? Pregunta básica de la clase. ¿Qué necesitamos? Ya algunos me dicen la denuncia. Ya, o sea, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Para aperturar una investigación necesito pues una denuncia. Existen varios tipos de denuncias escritas, las denuncias verbales, las denuncias que vienen producto de la noticia crimen, de su noticia criminal, o las denuncias que vienen de una derivación, los informes de control, etcétera. Entonces, por supuesto que sí, y yo sé, pues, cómo viene una denuncia, pero mi pregunta no es cómo vino una denuncia, sino qué se necesita bajo las reglas del Código Procesal Penal para iniciar una investigación, para aperturar, mejor dicho, una investigación, ya sea que el asistente de función fiscal lo proyecte o que el fiscal lo va a trabajar, pero ¿qué necesitamos para iniciar una investigación? Muchos de ustedes me dicen elementos de convicción. Entonces yo les digo, ¿se necesita elemento de convicción para la apertura de una investigación? Porque hay que saber, miren, por eso es que las exigencias, doctores, o sea, no cualquiera hace una redacción jurídica o no cualquiera redacta los documentos en la labor fiscal, eso queda claro, ¿no? Es mucho más fácil presentar una denuncia que redactar una apertura, correcto, y es mucho más sencillo, obviamente, que redactar una disposición o un archivo, porque para redactar ese tipo de documentos fiscales yo tengo que conocer el derecho en puridad. Entonces, para la apertura de una investigación, ¿qué necesito? Para ponerlo fácil, te pongo alternativas. Necesito prueba, necesito elemento de convicción, necesito indicios o necesito una duda razonable. ¿Qué necesito para aperturar una investigación? ¿Necesito elementos? No, necesito prueba. La actividad probatoria se hace en juicio oral. No necesito prueba para aperturar la investigación. Porque imagínate que si yo desconozco eso, entonces en la denuncia voy a decir, lo archivo porque yo no encuentro ninguna prueba. Si no es. Entonces, prueba no se requiere porque eso se hace en la actividad probatoria. Ah, entonces, ¿qué necesito? ¿Necesito elementos de convicción? Por supuesto que no, porque los elementos de convicción, ¿dónde requerimos, doctores, los elementos de convicción?
o los indicios reveladores, porque hablar de elementos es hablar de la etapa de formalización de investigación preparatoria. Entonces necesito indicios. Puede ser, pero lo que necesitamos, doctores, básicamente es una redacción donde me señalen hechos, o sea, alguien tiene que redactar adecuadamente, donde a través de esa redacción pueda generar en mi persona algún tipo de duda razonable de la presunta comisión de un delito. Necesito tal cual para yo aperturar una investigación, es decir, una redacción coherente donde me explique, no es necesario que adjunte pues algún tipo de medio probatorio. Si desea, lo puede hacer, pero finalmente no es la regla absoluta. ¿Ya? Muy bien. Algunos me señalan, por ejemplo, y me dicen, pero profesor, yo puedo abrazar el acuerdo plenario 1/2017, que es el acuerdo plenario de las sospechas. Entonces, para aperturar una investigación, sospecha inicial simple, que te genere duda que algún delito se habría suscitado. ¿Ya? Por eso existen alguna serie de pautas para poder iniciar. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, que si yo voy a redactar una disposición de apertura de investigación, yo tengo que, en este caso, los hechos, ¿correcto? Tengo que tener los hechos. Pero esos hechos que yo tengo me tienen que generar un indicio o me tienen que generar algún tipo de duda que tiene que ser razonable de la presunta comisión de un delito. ¿De acuerdo, doctores? Me tiene que generar duda razonable de la presunta comisión de un delito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Me tiene que generar ello. Duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictuoso. Existen, lógicamente, una serie de pautas para luego redactar la disposición de apertura que da inicio a la investigación. Ustedes pueden ver aquí, yo les voy a mostrar a continuación algún formato propuesto inicial. Primero, hay que ir a los datos de identificación, que es la sumilla. La sumilla no es otra cosa que la carta de presentación que va a tener mi disposición de apertura de investigación. Hay que tener que poner en primer lugar el número de la carpeta fiscal, o si prefieres llamarlo, el expediente fiscal. Entonces, cuando preguntan, el abogado, cuando va al Ministerio Público y pregunta por una investigación, entonces dice, quiero información de la carpeta fiscal 50/2018, por ejemplo, o quiero información del caso 126/2019, ¿de acuerdo? Entonces, voy pidiendo por número de carpeta. Es más, el fiscal incluso sabe la numeración de sus carpetas fiscales en la gran mayoría de fiscales, y lo que prefiere es que el abogado defensor, si va a concurrir, que le diga, pues, qué número de carpeta es. ¿Y cómo nace el número de la carpeta? A través de la denuncia que se ingresa a mesa de parte, ya a través del sistema, arroja aleatoriamente el número de caso. O sea, no es que lo pone el fiscal, no es que se le ocurre al fiscal poner el caso, sino aleatoriamente ya aparece el número de la carpeta. Entonces, cuando yo aperturo la investigación, ya en la denuncia se encuentra el número de la carpeta y ahí tengo que consignar nombre del imputado. Aquí ingresa una pregunta bastante interesante y va dirigido a quienes van a presentar una denuncia. Quien presenta una denuncia, es necesario que haya identificado al autor del delito, por ejemplo, en una presentación de denuncia de un delito de violación. Entonces la señorita presenta su denuncia, es necesario que ella señala quién es el presunto violador. Es necesario, doctores, muy bien, que presente, en este caso, como les estoy señalando, doctores, es necesario que presente eh, el nombre del presunto autor del delito, no. No, no es necesario presentar, ¿cierto?, el nombre del presunto autor del delito. ¿Por qué no es necesario? Porque lo que es importante es tener el indicio o duda razonable de la presunta comisión de un delito. Entonces, si tú presentas una denuncia y te dicen, yo necesito saber quién es la persona, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Porque la persona que no quiere recibir tu denuncia, entiendo que desconoce las reglas del Código Procesal Penal. Y dentro de las reglas es que uno podría presentar la denuncia sin saber quién es el autor.
¿Y qué va a hacer el fiscal entonces? El fiscal necesariamente necesita aperturar la investigación teniendo o habiendo identificado al presunto autor. No, porque ustedes saben que existe la terminología LQR. ¿Y qué significa LQR, doctores? ¿Qué significa LQR? ¿Qué es LQR? Los que resultan responsables, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo al investigado en el momento de redactar, no me hago ningún problema y tampoco le voy a preguntar al fiscal, señor fiscal, ¿qué hago? Porque el denunciante no me ha señalado quién sería el autor. Entonces el fiscal te va a decir, no te olvides que tú puedes aperturar la investigación contra los que le resulte responsable, llámese en este caso LQR, ¿no? El nombre del agraviado, pregunta a la clase. ¿Sí tiene que ir el nombre del agraviado o no? ¿Necesariamente en todos los casos va el nombre del agraviado, doctores? En todos los casos va el nombre del agraviado y si se trata de un delito de violación, si se trata de un delito de abuso sexual, ¿yo tengo que poner el nombre del agraviado? No, tendré que poner las iniciales, claro. Entonces, así como yo puedo poner lo que resulta responsable primigeniamente, los famosos LQR, en la otra parte yo podría poner, ¿cierto, doctores? En este caso, las iniciales de la persona que es víctima, por ejemplo, de un delito eh, de violación sexual. Entonces yo tendría que poner ello, claro está, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos poniendo ahí el número de la carpeta que hemos señalado, ya se encuentra en el sistema, luego tenemos el nombre del imputado, el nombre del agraviado, el delito atribuido. Pueden haber varios delitos, ahí hay otro punto que yo quiero señalarles a cada uno de ustedes. Y esto es importante para poder redactar y sobre todo para no tener problemas al momento de redactar. Doctores, ustedes me creerán que hay personas que cuando presentan su denuncia, denuncian todo el Código Penal sea, te denuncian estafa, te denuncian delito de corrupción, te denuncian tocamientos indebidos, te denuncian, doctores, todos delitos por habidos y por haber. Todos los delitos existentes de denuncia. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer? ¿Poner en la apertura todos los delitos? Puede ser, pero no se olviden que existe una figura que viene a ser ¿han escuchado ustedes, doctores, la recalificación? ¿Qué es la recalificación? Que cuando la persona denunciante presenta una denuncia, valga la redundancia, me señala los hechos en su denuncia y luego establece que estos hechos serían tales delitos, por lo menos 15 delitos, entonces vas a hacer la recalificación. Porque tú dices, no, 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 todos estos hechos se subsumirían en tal delito. No es necesario que tú te pronuncies por los otros delitos. ¿Por qué estás recalificando? Pero eso sí tendrías que explicar pues adecuadamente que de esos hechos, presuntamente, ¿cuál sería el verbo rector? Entonces, en base a eso haces una recalificación, ¿ya? El número de la disposición, doctores, el número de la disposición por lo general es disposición número uno. Se pone el lugar y se pone la fecha. Esos son, doctores, reglas iniciales de un formato, de una redacción, de una disposición de apertura de investigación. Número de la carpeta, nombre de los imputados, nombre del agraviado, delito atribuido, número de disposición fiscal, lugar y fecha donde se habría dado el hecho delictuoso. Eso va en la sumilla. Eso encontramos en la sumilla. ¿De acuerdo? Después de haber puesto la sumilla, existe pues una justificación normativa. Digamos que ahí sí es una especie de copy-paste, porque no podemos apartarnos pues del derecho. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es el artículo que a mí me establece que el fiscal puede iniciar de oficio una investigación preliminar o el fiscal puede aperturar una investigación? ¿Cuál es el artículo? Pues el artículo que ustedes ven en el contexto de la justificación normativa, es decir, el artículo 329, inciso 2, artículo 330, inciso 3 y artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal señalan que el fiscal puede iniciar una investigación preliminar cuando tenga, en este caso, conocimiento de la comisión de un delito o cuando de la denuncia que le han presentado
le genere, por ejemplo, un indicio o una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictuoso. Luego se plantea eminentemente el plazo de la investigación y eso está en base a lo que el fiscal está viendo primigeniamente. Porque el fiscal de inicio podría decir, para mí que en base a la narración de estos hechos, deberán ser un caso simple. O quizás el fiscal diga, con esta narración de los hechos, yo estoy advirtiendo pluralidad de investigados, abundante documentación, al parecer va a ser necesario la realización de una pericia, entonces es muy posible que el fiscal diga, para mí, lo que va a suceder es que este caso no van a ser 60 días para aperturar, sino serán hasta un total de 8 meses para desarrollar una investigación. O posiblemente el fiscal considere que sean hasta 36 meses el desarrollo, por ejemplo, de la investigación. Digamos, doctores, que esto va a depender de cada caso en concreto. Como fuera el asunto, después de haber puesto la justificación normativa donde se señala el plazo que uno va a tener para investigar, ingresa la parte medular de cómo redactar los hechos. Y ahí existe unos grandes problemas de quienes, por ejemplo, no lo redactan de una manera adecuada. Doctores, reglas fundamentales de una redacción respecto a los hechos. Tienes que responder tres preguntas iniciales. ¿Saben ustedes, han escuchado alguna vez, doctores, hablar de cuáles son las tres preguntas iniciales para poder redactar los hechos? ¿Alguno de ustedes tiene algún conocimiento de cuáles son las tres preguntas iniciales que siempre hay que formularnos para empezar a redactar? Lo saben, lo conocen, es una regla base. Si yo no conozco estas tres preguntas, posiblemente mi redacción no tenga un objetivo, se haya redactado, pero no esté muy bien redactado. ¿No? Dice, pero sí, pero yo he analizado los hechos, pero hay un desorden. Si se redacta, tiene que redactar también respondiendo las tres interrogantes que les acabo de señalar. Vamos a ver, excelente, vamos a ver, ¿quién respondió? ¿Quién es el primero que respondió? Me parece que es Janet. Muy bien, Janet, luego Marco, excelente, Abel. Muy bien, Carlos, Bani, muy bien, Fer, Alberto. Claro, hay tres interrogantes. ¿Cuáles son las tres interrogantes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Esas son, doctores, como les digo, tres preguntas básicas para una adecuada redacción jurídica tendiente a elaborar posteriormente un requerimiento acusatorio, tendiente a elaborar una formalización de investigación preparatoria o incluso en su defecto elaborar una disposición de archivo o redactar un requerimiento de sobreseimiento. Porque yo tengo que ponerme en ese contexto de las tres interrogantes que les he señalado. ¿Cuándo, dónde y cómo? Estas tres interrogantes, doctores, que yo les señalo, incluso tienen su explicación. No es que a mí me nazca sencillamente ponerlas, tiene una explicación lógica, porque al momento de redactar yo tengo que poner cuándo. ¿Por qué es importante poner cuándo, doctores? ¿Quién me señala por qué es importante en una redacción poner cuándo? ¿Dónde radica la importancia de poner cuándo en una redacción, doctores? A ver. Vamos a ver, acá hay bastantes respuestas, excelente. Muy bien, Abel, delimitación del tiempo, Tania, prescripción del delito, la prescripción, el tiempo, claro, primero vamos por el tiempo. ¿Por qué el tiempo, doctores? Pues la siguiente, pues el siguiente contexto que va a ser importante, ¿no? Miren, el principio de legalidad. Nuestra norma va cambiando. Si alguien me presenta una denuncia del año 2020, porque uno puede presentar la denuncia hasta el momento que ésta no se prescriba. Presentó la denuncia, pero los hechos del año 2020, por el delito de colusión, leyéndolo me doy cuenta que al parecer sí efectivamente hay delito de colusión, pero me doy cuenta que en el año 2021 ha existido una modificatoria respecto al delito de colusión. Entonces la pregunta es, si la denuncia cuyos hechos son en el 2020 sobre el delito de colusión, ¿tendrá que aplicar el tipo penal de la última modificatoria o la anterior?
Obviamente tendré que presentar el tipo penal anterior. Lo que nosotros sabemos, se presenta el tipo penal vigente al momento de los hechos delictuosos. Por eso es que yo necesito saber que cuando alguien me presenta una denuncia y me empieza a señalar los hechos, yo necesito saber cuándo es. O sea, no me voy con la explicación. Y a veces ello pasa en muchas denuncias que se presentan. Las denuncias que se presentan, fíjense ustedes, no se van poniendo, miren ya, muy bien, hay que ver entonces ese aspecto, hay que tener en cuenta, miren doctores, claro, lo que estuvo vigente al momento que se cometió el ilícito. Cuando presentan su denuncia, uno quisiera la verdad, y espero que algún día se mejore, que te presenten tu denuncia y sobre todo quienes se asesoran de un abogado, por favor. Ya, yo entiendo que quizás si es el ciudadano, presenta su denuncia, no hay ningún problema, pero si se va a asesorar con un abogado y va a presentar su denuncia, que empiece poniendo cuándo se dieron los hechos y dónde. A veces en la presentación de la denuncia te empiezan directamente a explicarte los hechos y uno tiene que buscar cuándo se dio. Porque yo no sé, y el cuándo te ponen al final, o a veces ni siquiera te ponen, entonces tiene que hacer un previo para que esta persona concurra y por lo menos diga cuándo se dieron los hechos delictuosos. Hay que poner siempre cuándo, el 14 de octubre del año 2029, el 30 de mayo del año 2018. Ahora, una regla no permitida en una redacción de este tipo de documentos es poner lo siguiente, incluso para los oficios. Tomen en cuenta. Ustedes seguramente han escuchado, les voy a preguntar, que cuando uno redacta pone, digamos, en su redacción dice, de conformidad al oficio elaborado en el presente año. O ponen, de acuerdo a la disposición número 5 del 18 de agosto del presente año. ¿Ustedes creen, doctores, que poner del presente año esté bien para una redacción jurídica a nivel de la fiscalía? ¿Poner el presente año estará bien o no? Si yo, por ejemplo, pongo ahí en un proveído el presente año, del año en curso, ¿tengo que poner así? ¿Quiénes consideran que sí? El proceso sigue, doctores. No es que mi investigación dura un año. Entonces, si yo pongo un escrito del presente año, está bien si es que mi investigación dura un año. Hay investigaciones que duran 4 años. Yo tengo que poner la fecha completa, como dice la doctora Luz. Por más que estoy en el año 2024, tendré que poner, ¿no? Providencia, 17 de julio del año 2024. O 30 de marzo del año 2024. Tengo que poner completo, porque la investigación va a seguir el otro año. Cuando yo leo el texto y dice el presente año y yo estoy en el año 2025, me puedo confundir. Incluso para una estrategia de investigación yo tendría que poner el presente, no tendría que poner el presente año, tendría que poner pues el año. A veces cuando te remiten información dice, remitimos información en base al informe número tanto, 30 de octubre del presente año. Póngame el informe completo, por más que estemos el año 2000, bueno, estamos en 2024, no me pongas presente año, póngame 2024, porque obviamente yo voy a seguir con la investigación, ¿no? No, no solo dura un año, esto es importante que hay que tener en cuenta. Pero bueno, vamos. Entonces, es importante que yo conozca, estimados doctores, que yo conozca la fecha para saber cuál es el tipo penal vigente al momento de la comisión de los hechos delictuosos. Por eso yo necesito saber cuándo. La otra interrogante es dónde. ¿Dónde? Ahora, algunos me preguntan, si yo pongo cuándo, ¿es necesario yo poner el día, el mes y todo? Va a depender de los sucesos. Si no te recuerdas el día, por lo menos póngame el mes, ¿de acuerdo? O en el peor de los casos, bueno, por lo menos el mes, ¿no? Tener en cuenta ello, para yo poder saber cuál es el tipo penal, como les reitero nuevamente, vigente al momento de la comisión del hecho delictuoso. Después de esa respuesta, que es cuándo, ingresa, responde el interrogante dónde. Y aquí ingresa la pregunta, ¿por qué yo tengo que saber o por qué yo tengo que responder la interrogante dónde, doctores? ¿Quién me dice por qué debemos responder
la interrogante ¿dónde? ¿Por qué respondemos dónde, doctores? Vamos, pregunta la clase. ¿Por qué respondemos dónde? ¿O por qué podría responderse dónde? Todos tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. La persona está presentando una denuncia donde un efectivo policial le habría solicitado suma de dinero, pero estos hechos acontecidos se dieron en Lima Norte y yo estoy en la Fiscalía de Lima Centro. ¿Yo soy competente para conocer esos hechos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, cuando redactamos, pondremos dónde se dieron los hechos, marco de territorio, por competencia y por orden. Reitero, a veces cuando se presenta la denuncia se pone, señor fiscal, presentamos la denuncia. Siguiente, Juana está casado con Pedro. Pedro es un machista, Pedro es una persona muy celosa y por eso la golpeó, le dio patadas, le generó lesiones y te van explicando de esa manera, ¿no? Y no te dan más datos. Y uno tiene que buscar, y ya, está bien, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Entonces, cuando uno presenta, ¿no? Muy bien, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, hay que hablar eso, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué, estimados participantes, debemos tener nosotros presente esas interrogantes? Debemos tener en cuenta, doctores, esas interrogantes, ¿no? Yo tengo que responder a esas dos preguntas iniciales para poder saber el marco temporal y para poder saber el plano de competencia. Después de ello, recién respondo cómo. Cuando yo respondo la pregunta cómo, doctores, hay una regla también para redactar adecuadamente, sobre todo en el caso de una formalización de investigación preparatoria y en el caso de una acusación. Y yo estoy seguro no es ajeno a nosotros. Hemos escuchado hablar, estimados doctores, en alguna ocasión de hechos precedentes, de hechos concomitantes y de hechos posteriores. ¿Han escuchado hablar, doctores, de ello? Hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Ya, ok, muy bien, ustedes lo señalan. Muy bien, Rocío, muy bien, Luis, muy bien, Jenny, muy bien, Jesús. Ok, muy bien. Y eso es una regla básica para redactar. No es una exigencia al momento de la apertura, pero sí a nivel de una tampoco a nivel de una formalización, porque cuando me pide hecho precedente concomitantes y posteriores es cuando yo acuse. Pero sí ideal que desde el inicio yo ya vaya teniendo en cuenta cuáles serán los hechos precedentes, los hechos concomitantes y los hechos posteriores. O sea, si yo no conozco cada una de ellas y cuando empiezo a redactar, entonces voy a redactar párrafos y párrafos sin ningún horizonte, pero yo tengo que saber que todo se inicia en la redacción, sobre todo en el caso, por ejemplo, de una acusación, ¿no? O en el caso de una formalización respecto a lo que son los hechos precedentes. Pregunta, ¿qué vendrán a ser los hechos precedentes, doctores? ¿Qué son los hechos precedentes? Los hechos precedentes no son otra cosa que los hechos anteriores a la comisión de un delito, lo que sucedió antes, ¿no? O sea, si yo quiero imputar a una persona un delito de feminicidio, yo no voy a empezar redactando qué sucedió el día de los hechos, sino yo tendría que contar previamente qué era de ellos, qué era entre estas dos personas. ¿Estaban casados? ¿Cuánto tiempo estaban casados? ¿Dónde vivían? Si tenían hijos, no tenían hijos. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Entonces yo tengo que dar la explicación primigenia, ¿correcto? Esos son los hechos precedentes. Si yo voy a hablar de un delito de corrupción que habría realizado algún tipo de programa, por ejemplo, techo propio, no lo sé, entonces yo tendría que en los hechos precedentes señalar cuáles son las actividades que realiza, por ejemplo, techo propio, ¿no? Esos son los hechos precedentes. Los hechos precedentes, estimados participantes, son los hechos anteriores al delito
y son los hechos que explican circunstancias iniciales. Eso yo tengo que poner al momento de redactar una formalización, sobre todo, y de carácter obligatorio cuando uno redacta una acusación, ¿ya? ¿Y qué son los hechos concomitantes? Los hechos concomitantes, doctores, son los hechos en el desarrollo del delito. Eso es lo concomitante, como algunos dirían, la subsunción del tipo penal, eso devienen a ser en hechos concomitantes, lo que se subsume. ¿Qué pasó? Ya, Pedro y Juan, o digamos, Pamela y Ricardo, eran esposos, tenían un matrimonio de 18 años, estaban casados, vivían en tal lugar, ¿cierto? Y bueno, después de esa aplicación, nos vamos el 18 de octubre en la casa de ambos, ubicada en tal lugar, y ahí vamos en circunstancias, ¿no? O de frente, sin poner en circunstancias, podemos ir explicando. Ambas personas fueron a una fiesta y empezamos a contar los hechos que van a acontecer ya al contexto delictuoso, ¿no? Muy bien. Y posteriormente, doctores, vamos a estar en los hechos posteriores. ¿Qué van a los hechos posteriores? Los hechos posteriores son los hechos, en algunos casos, de agotamiento del delito o todo lo que sucedió después. Después que la persona robó, ¿qué pasó? Viajaron del país, podrían ser los hechos posteriores. Después que robaron, ¿qué sucedió? Los efectivos policiales llegaron y detuvieron a las personas. Entonces vamos señalando hechos posteriores a la realización del hecho delictuoso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿nos podemos complicar? Obviamente que no, porque es como narrar un cuento o narrar una historia. No sé si ustedes alguna vez han hecho narraciones. No es necesario que, ni siquiera en la acusación, ¿no? Porque ustedes saben que luego existe imputación objetiva a cada una de las personas, pero cuando me piden narrar hechos, uno cuenta. Y cuenta ya obviamente no a un nivel de la apertura de la investigación, sino ya empiezas a contar en base a los elementos de convicción que tú has obtenido. Quizás en la denuncia señala que Juan y Pedro conversaron juntos, pero como hiciste un levantamiento de secreto de las comunicaciones, te dieron cuenta que su comunicación fueron durante talos tiempos y fueron pues un promedio de 8 llamadas que entre ellos habrían efectuado. Entonces, cuando empiezas a explicar, ya no solamente dirás Juan se comunicó con su celular con Pedro, sino que cuando formaliza dirás Juan se comunicó en 8 oportunidades con Pedro. ¿Me explico? Es decir, vas dando más aportes a tu redacción. Y Juan posteriormente recibió en su cuenta bancaria la suma de tantos miles de soles. Entonces empiezas a explicar. ¿Me entienden, doctores? Claro. Y les digo esto porque cuando a veces uno empieza a redactar, ya quieres sumarlo y quieres hacer un análisis de los elementos. No, ya en la audiencia harás la sustentación correspondiente, pero acá lo que nos interesa es que tú expliques. Entonces, cuando más investigas, vas teniendo más elementos para seguir construyendo tu historia, ¿ya? Muy bien. Ah, lo repetimos otra vez. Ya. Miren, les estoy diciendo que al momento de redactar una disposición de apertura, ustedes se van a basar en lo que tienen de la denuncia. ¿Me explico? ¿Quedamos claros hasta ahí, doctores? ¿Sí? Cuando tú redactas una disposición de apertura, ¿en qué te basas? Doctores, en la... A ver, Mau, yo le voy a preguntar para que no se pierdan, no creo que se pierdan. Miren, cuando tú vas a redactar una disposición de apertura, ¿en qué te basas? Ya, yo sé que en indicio, pero ¿qué básicamente en redactar los hechos? ¿En qué te basas? ¿En qué se basan? Mira, yo te entrego la denuncia y te digo, apertura una investigación. Narra los hechos. ¿En qué te basas? Doctores, se basan en la denuncia, pues. Se van a poner todo lo que está en la denuncia, no un copy-pegue. Pero ustedes lo que entendieron de la denuncia, de lo que habría puesto en la denuncia, eso redactan. ¿Estamos? ¿Estamos, doctores? ¿Ya? ¿Ustedes seguían en base a qué? En la denuncia nada más. ¿Por qué no ves que no han aperturado ninguna investigación?
o han aperturado alguna investigación, o van a aperturar la investigación, pero todavía no han ejecutado ninguna diligencia, ¿ya? ¿En qué se van a basar? Ya sea en la denuncia policial o en la denuncia de cualquier persona que le esté poniendo o en la denuncia criminis. Pero ustedes se basan en la denuncia, nada más. Ahora va a depender del delito, pues, ¿no? No sé de qué delito vamos a estar hablando, pero ustedes se basan en la denuncia, nada más. Sí, ya sea una derivación, una denuncia policial, etcétera, ustedes se basan en la denuncia. Solo en todo lo que encuentran en la denuncia, nada más. Cuando ya aperturaron la investigación, la situación cambia. Porque, ¿qué es lo que vas a hacer cuando aperturas una investigación, doctores? ¿Qué se hace cuando uno apertura la investigación? Cuando uno apertura la investigación, se van a disponer diligencias preliminares. Y cuando uno hace ya las diligencias preliminares, ¿qué vas a obtener? Declaraciones indagatorias, declaraciones testimoniales, se han solicitado a través de oficio información a las instituciones te van a remitir información, documentos, si decides hacer incautaciones. Entonces, cuando tú formalizas en tus hechos, ¿en qué te basas, doctores? Cuando formalizas tu investigación, ¿en qué te basas? ¿Te basas en la denuncia o te basas en lo que has recabado en la investigación? Claro, te basas en los elementos de convicción. Entonces, puede ser declaraciones, documentales, lo que fuera, ¿ya? Pero ¿en qué te basas? En todo lo que has recabado durante el desarrollo. No pruebas, no digan pruebas, doctores. La actividad probatoria es en la etapa de juzgamiento. ¿Ya? La actividad probatoria, hablamos, preferimos hablar de medios probatorios o elementos de convicción, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, ¿tú en qué te vas a basar? En los elementos de convicción, en los medios probatorios que has obtenido. En base a eso haces tu narración. ¿Qué has obtenido, por ejemplo, del levantamiento de las comunicaciones? Llamadas. Entonces, tú cuando redactas tus hechos no vas a poner lo siguiente. No vas a poner, de acuerdo al requerimiento de levantamiento secreto de las comunicaciones, ¿eso pondrás? O pondrás, porque ya tú sabes que en el levantamiento de las comunicaciones hubo comunicación entre Pepito y Juan en 10 oportunidades, pondrás, doctor, yo te voy a preguntar lo siguiente, mucha atención. Para mí es interesante saber si esto queda claro o no queda claro. Miren, si tú elaboras un requerimiento de levantamiento de las comunicaciones, donde ahí te das cuenta que Pepe con Juan han tenido comunicación en 10 oportunidades, ¿de acuerdo? Cuando tú redactas tus hechos pondrás alternativa A, de acuerdo al requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, se advierte que Juan conversó con Pedro en 10 ocasiones. Esa es la alternativa A. Alternativa B pondrás, se advierte que Juan se habría comunicado con Pedro en 10 ocasiones. ¿Cuál pones? ¿Cuál pones, estimados participantes? ¿Enuncias el levantamiento de las comunicaciones o explicas? La alternativa B, explicas. Por supuesto, empiezas a explicar los hechos. Empiezas a explicar, tú tienes elementos, vamos a ver los elementos, en base a los elementos, entonces voy a poniendo más condimentos a mi redacción. Claro, por eso es que no puede haber o no debe haber un copy-pegue al momento de redactar una formalización de investigación preparatoria, no puede ser un copy-pegue de la apertura, a menos que se trate de hechos que sí tengan gran similitud y que no hayan variado mucho. Ahora, alguien me señala, ¿y qué pasa si hay un informe de Contraloría? Es una pregunta bastante interesante, o uno de los doctores ha señalado, ¿no? ¿Y qué pasa si existe un informe de Contraloría? Yo les voy a preguntar lo siguiente. El informe de Contraloría que señala los hallazgos, ¿no? O sea, después que se habría, por ejemplo, te pongo un ejemplo, se habría desarrollado un proceso de licitación. Hay un proceso de contratación que se habría dado el año 2019.
Y el año 2020 ingresa a la Contraloría. La Contraloría todo el año 2020 trabaja y el año 2021 emite un informe de control. Pregunta, quiero ver lo siguiente. Ustedes, al momento de redactar, me pondrán, de acuerdo a lo que señala el informe de control, o analizarán el informe de control y en base a ese análisis explicarán los hechos. ¿Qué harían, doctores? Ustedes pondrán de acuerdo al informe de control o analizan y explican. Claro. ¿Por qué van a explicar? Pregunta. ¿El análisis de control fue durante el proceso o fue posterior? Fue posterior. Si es posterior, doctores, el informe de control después de cómo yo explico que la institución tal participó en un proceso de licitación, del proceso de licitación se dio ganador a tal persona, etcétera. Después que yo desarrolle toda esa explicación, en mis hechos concomitantes, en mis hechos posteriores pondré y posteriormente se emitió o vino la Contraloría y realizó un informe de control en la cual habría encontrado una serie de hallazgos, las cuales fueron remitidos al Ministerio Público. ¿No es acaso que el informe es posterior? Y esto es algo básico, porque si yo voy a juicio oral, ¿yo qué voy a debatir? ¿El informe de control o los hechos que señala el informe de control? Los hechos del informe de control. Claro, los hechos. Entonces ahí, por ejemplo, siempre yo tengo que explicar los hechos, narrar los hechos. Ahora, otra regla básica. Doctores, hasta aquí quiero preguntarles, ¿ustedes tienen algún tipo de preguntas en el momento? ¿Hay preguntas? Si tienen preguntas, ustedes me pueden señalar en la cajita de comentarios o todo va yendo bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, doctores? ¿Todo bien? ¿Sí? Continuamos entonces. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes saben que ya en las reglas de Diápolis, si tienen preguntas, me señalan para que luego ustedes tengan la opción de levantar la mano y puedan realizar una pregunta. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿O preguntas? Vamos. Todo bien, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver, doctores, aquí que existen otras reglas básicas también que debemos tener en cuenta que están relacionados al segundo punto. Por ejemplo, les voy a explicar un poco. Eh, Cuando uno empieza ya la regla de redactar, como les estaba explicando, el informe de control va a ir posterior, porque yo tengo que explicar primigeniamente los hechos. Yo podré decir, por ejemplo, miren, voy a, y esto también es una regla básica, porque lo he visto en algunas ocasiones. Vamos a ver. Si yo empiezo a redactar, por ejemplo, un delito de robo, si yo aperturo la investigación, tendría que decir, cuando redacto, Juan robó un celular el 18 de mayo del 2023 o tendría que poner Juan habría robado un celular el 18 de marzo del 2023. ¿Tendría que asegurar, doctores, que él robó o tendría que poner habría? Ya, la gran mayoría me dice habría. Pero ¿por qué no pongo robó directamente? O sea, tendría que poner robó, no tengo que poner habría. A ver, tendría que poner robó, doctores. A ver, ¿quiénes creen que tendría que poner robó? ¿Y quiénes consideran que tendría que poner habría robado? En una apertura. Ya, miren, ya. O sea, lo que pasa es que si tú me pones en tu apertura de investigación robó, entonces ¿por qué me aperturas? ¿Por qué no haces una acusación directa? Porque si tú me dices robó, ¿qué estás diciendo? ¿Estás afirmando o no? Si dices robó, ¿estás afirmando o no? Estás afirmando. Y si me estás afirmando, ¿para qué aperturas? ¿Por qué no acusas directamente? Claro, entonces tú tendrías que decir
habría robado. ¿No ves que tú eres fiscal defensor de la legalidad? Entonces, no podrías afirmar la situación. Entonces, yo te diría, si tú me estás afirmando, ¿por qué no? Si tú me estás poniendo fiscal cuando redactas Juan robó un celular, entonces, ¿por qué no acusas directamente? ¿O cuáles son los elementos de convicción suficientes que tú tienes en la cual se está acreditando que robó? Entonces, tendrías que poner habría, porque está investigado, pues. Está investigado, habría, ¿no? Y si formalizan, doctores, deciden ya no estar en la primera fase, ¿no? Que es obviamente las diligencias preliminares, sino deciden formalizar la investigación preparatoria. Si es una formalización de investigación preparatoria, ¿siguen poniendo habría o ahí sí ponen robó cuando redactan? Dicen Juan habría robado el celular o ponen ya cuando formalizan Juan robó. Si yo pongo robó, entonces yo ya estoy seguro que Juan realizó esa acción cuando yo formalizo. O sea, estoy seguro que Juan ya robó. Y si estoy seguro, ¿por qué no acuso? Claro, entonces yo tendría que poner Juan habría robado. Claro, con mayores elementos, con mayor redacción, pero igual tendría que poner habría robado. Porque si formalizo, ¿puedo sobreseer? O directo cuando yo formalizo, acuso. ¿Puedo sobreseer o no? Entonces yo tendría que poner habría, habría, es un presunto. Y si acuso, ¿qué pongo, doctores? Si acuso, ahí sí, ¿qué es lo que tendríamos que poner si se acusamos? ¿Podríamos poner habría robado o Juan robó? Ahí sí la diferencia, ¿no? Porque estás acusando, pues. Entonces, cuando estás acusando, tú ya no me vas a poner habría hurtado, habría violado, habría tocado indebidamente a tal persona, ya no me hablas en grado de probabilidad. Se entiende que si tú estás acusando, tu redacción tiene que ser concreta. Juan sustrajo el billete que se encontraba en tal lugar, Ricardo se coludió con Juan, que era el gerente general de una empresa proveedora, entonces ya me vas afirmando, es afirmativa tu redacción. ¿Por qué es afirmativa? Porque vas a una acusación, estás acusando, pero si tú formalizas, todavía no lo tienes nada seguro. Entonces tendrías que poner, si son varios investigados, habrían robado, se habrían interesado, se habrían coludido, ¿cierto? Se habría apropiado. Hay probabilidad. Y cuando aperturas, igual habría, ¿cierto? En la acusación recién se afirma. Ya. ¿Queda claro? Vamos a ver si queda claro. Y si lo detuvieron en flagrante delito y viene un informe policial, ¿qué pones? Y si es una situación flagrante delito, te pones ahí. Ya los efectivos policiales te traen el informe donde te dicen, lo traemos en flagrante delito. O sea, en el acta policial dice encontraron, incluso, ¿no? Encontraron a Ricardo cuando sustraía dinero. El fiscal tiene que poner en su redacción de los hechos, Juan sustrajo dinero, Juan robó dinero, o tendría que seguir poniendo habría. Igual tendría que seguir poniendo habría. No, pero hay flagrancia, sí, pues, pero lo vamos a determinar, ¿no? Habría, todavía no acuso, porque si no, todas las cuestiones de flagrante delito tendrían que pasar tendrían que pasar, digamos, ¿no? Entonces yo tendría que enunciar los efectivos policiales, encontraron, ¿no? Claro, ahí no podría decir habrían, pero si digo encontraron, porque es lo que finalmente señalo, ¿no? Y es diferente. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver pues aquí lo siguiente, doctores. Y si se trata de un proceso inmediato, ¿cómo redactamos en el proceso inmediato?
En el proceso inmediato las reglas cambias. El proceso inmediato se da por tres razones. Y aparte en el proceso inmediato, ya yo tendría que afirmar, obviamente, porque del proceso inmediato se incoa proceso inmediato, se va a acusar y no vamos a juicio oral, ¿no? Porque si no, si yo estoy en duda, no incubo proceso inmediato y tendría que irme al proceso común. Entonces yo tendría que decir, encontraron a Juan con el billete. O sea, incluso mi redacción va a tener un cambio distinto, porque ustedes saben que para el proceso inmediato se da en flagrante delito o se da cuando existe confesión. Entonces, cuando yo redacto, tendría que decir, se detuvo, porque sí, se le detuvo con tantos billetes. Todavía no le imputo el verbo rector, pero sí en la explicación de los hechos digo, lo encontraron haciendo tal cosa, ¿no? Lo encontraron, voy haciendo una información directa. En cambio, a diferencia, ese es en el proceso inmediato, pero cuando yo me encuentro en la apertura, pongo siempre habría, porque hay posibilidades, ¿no? Pero en cambio, en esta cuestión del proceso inmediato, ya pongo obviamente la circunstancia. Lo que voy a poner es detuvieron con tanto dinero, o lo detuvieron porque recibió, ¿no? Ya no pongo habría, recibió tanta suma. Porque después del del proceso inmediato tengo dos alternativas. Que nos vayamos a juicio inmediato, donde yo voy a acusar, o que la persona no esté de acuerdo, entonces regreso a proceso común y en proceso común voy a tener que seguir las reglas del proceso común. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vayamos. Ya, este caso práctico lo dejamos. Vamos a ver aquí. Ya, esa es la disposición. Ahora vamos a irnos, doctores. Quiero explicarle luego para volver a ello. Otro de los documentos que suelen darse en el día a día es la redacción de actas fiscales. ¿De acuerdo? Es la redacción de actas fiscales. ¿Ya? Eh, Pregunta, para redactar un acta, ¿necesito modelito? ¿El fiscal para redactar un acta, doctores, necesita modelito? ¿O existe estructura de redacción de actas fiscales? Actas fiscales, ¿ah? No, porque al final sí existe, yo mira, le voy a señalar acá, vamos a ver acá, a ver, estructura de un acta. O sea, lo único que yo tengo que saber en la estructura de un acta, que hay un encabezado. Eso es lo que yo tengo que saber. Después del encabezado, yo tengo que saber que hay un cuerpo donde se tiene que consignar una serie de cuestiones, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, en conclusión, y luego tiene que haber el término, donde está la fecha y hora, firma y tal cosa. Entonces, un acta es necesario porque varía en realidad, ¿no? Varía en realidad. Entonces, un acta, doctores, lo que yo tengo que saber es que tiene que contener tres cosas. Un encabezado, regla número uno. Regla número dos, un cuerpo. Y regla número tres, tiene que haber un término. ¿Ya? Tiene que haber hecho. Entonces, nuevamente reitero la estructura porque una vez que yo sé esta estructura, puedo redactar todas las actas que yo deseo. Obviamente, la redacción de las actas, muchas de ellas son sencillamente, bueno, entre comillas, sencillamente explicaciones de todo lo que hice, ¿no? Todo lo que he desarrollado. Pero claro, no es un informe, el informe tiene otra estructura. El acta tiene esas tres estructuras que hemos señalado. El encabezado, el cuerpo y finalmente el término. Ahora, lo que sí es cierto es que yo tengo que saber los tipos de actas existentes para yo redactar las actas fiscales. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuál es ese tipo de acta cuando yo tengo que, por ejemplo, acudir con los efectivos policiales? Entonces toco la puerta, la persona no sale. Toco su puerta, no sale. Más fuerte. Alguien prende la luz, mira y se esconde. Entonces los efectivos policiales pues ingresan, rompen la cadena, etcétera, el candado y ingresan. ¿Qué tipo de acta es?
constatación policial, un acta de allanamiento. ¿Qué es lo que han hecho cuando han botado la cadena, cuando el cerraje que tenía, ¿no? Lo han quitado. Es un acta de cerraje, pues, claro. Es un acta de cerraje, o sea, o es que el fiscal no va a tener que dar cuenta en un acta de lo que acaba de suceder. Por supuesto, siendo exactamente tal hora, ¿no? Nos constituimos en la casa de fulano de tal, siendo exactamente, por ejemplo, las 10 de la noche, nos constituimos en la casa de Pablito, en la cual se le tocó el timbre de la puerta en 7 oportunidades. El timbre en 7 oportunidades y la puerta en 15 oportunidades, por ejemplo, ¿no? Obviamente estoy exagerando, no hay que tocar tanto. Al no salir, se procedió de acuerdo, en cumplimiento obviamente de la resolución, etcétera, ¿no? El amparo de la resolución, a que los efectivos policiales ingresaran, dándole, pues, en este caso, los golpes, utilizando la comba, etcétera, y finalmente ingresaron. Entonces hay que redactar un acta así, que es un acta de cerraje. Y cuando ya estamos en la casa y le entregamos la resolución en la cual se le va a detener, ¿tenemos que redactar algún tipo de acta o no redactamos nada? ¿Tendrá que haber alguna redacción de un acta? Ya, o no, o sencillamente le digo, ya, te detenemos y punto, ya está detenido, listo, hay que llevarlo. No, tiene que haber un, ya, aparte de la lectura, aparte de todo ello, pero ¿qué acta tiene que redactarse? Un acta de detención. Tiene que haber un acta de detención, por supuesto. Claro, un acta de detención. E incluso el acta de notificación y detención, ¿no? Porque te estoy notificando y deteniendo. Claro que en el acta de detención ya luego pongo, se le ha notificado a tal persona, la resolución número tal, he pedido por el juzgado con resolución número tal, de fecha tal, la cual se le entregó, se le hizo lectura de los derechos, en la cual se señaló que la persona estaba siendo detenida y que tenía derecho a un abogado. Entonces vamos nosotros a un acta de detención, ¿correcto? Muy bien. Luego de ello, hay que tener en cuenta, aparte de ese contexto del acta de detención que le señalo, cuando ya he venido a ese lugar y tengo que buscar pues entre las computadoras, tengo que buscar las laptops, las tablets y demás, ¿de acuerdo? Y luego yo lo tengo que poner pues en una cadena de custodia y demás que corresponda, ¿qué tipo de acta estoy redactando? El acta de incautación, por supuesto. Y tendré que hacer, doctores, un acta de incautación, por supuesto. Hay un acta de incautación. Y voy a hacerle las otras preguntas. Una declaración. ¿Dónde se plasma una declaración testimonial? ¿Dónde se plasma, doctores, una declaración testimonial? ¿Y dónde se plasma una declaración indagatoria? En actas. Existe un acta de declaración testimonial. Es decir, el fiscal plasma en acta las diligencias, todo lo que se va a desarrollar. Por eso que existe, pues, doctores, una infinidad de actas. Concepto de actas que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, uno diría, pues, esto simplemente se encarga, pues, el fiscal, ¿no? El fiscal que redacta su acta. Pero el asistente de función fiscal también puede redactar. De hecho, muchos asistentes en función fiscal redactan actas fiscales. ¿Para qué si no llevo a mi asistente? Para que tome fotos y para que mi asistente se tome una fotografía y lo cuelgue en su estado aquí en el operativo, para que el asistente cuelgue en el Facebook donde dice aquí luchando por la justicia y no haga nada más que tomar fotos y hablar con otras personas. No, el asistente tengo que llevarlo por algo, ¿no? Feli, para que cargue el maletín. Bueno, bueno, al margen de que cargue el maletín, él tiene que estar para que apoye, pues. Entonces, mientras que si yo, imagínate, ¿no? Entonces, si estamos en ese momento, puede haber impases. De repente, cuando estoy ya en la casa, aparece el abogado y el abogado empieza a filmar y el abogado dice, a ver, te voy a filmar, cómo has ingresado, estás haciendo abuso, etcétera. Entonces, obviamente, yo tengo que hablar con el fiscal
y decir que se deje constancia que el abogado registrado con número de colegiatura tal sacó su celular, está grabando, se le explica el motivo, no hace caso, queda constancia en el acta de que es tal, ¿no? Le hemos pedido su carnet de abogado, no lo quiere entregar y de ello yo puedo remitir al colegio profesional para que veamos la conducta ética de este abogado en ese instante. Y necesito que alguien lo esté redactando, porque si yo voy a estar redactando en ese momento y hablando con él, no me va a dejar y no voy a poder redactar rápidamente en ese momento. Entonces tiene que haber alguien, el asistente de función fiscal tiene que estar muy activo por ende. ¿De acuerdo? Muy bien, tiene que estar muy activo el asistente de función fiscal. Entonces, este, el acta fiscal en concepto, en la descripción detallada de una actuación o hecho cuya finalidad es dejar constancia de lo acontecido, todo lo que ha acontecido, ¿ya? El artículo 120, ahí tienen código, codiguito, codiguito, el artículo 120, doctores, ok, me hace mención, ojo, el artículo 20 hace mención lo que es un acta fiscal, ok, reitero, el artículo 120 hace mención lo que es un acta fiscal, estimados participantes. ¿Ok? ¿Y qué nos señala explícitamente sobre el acta fiscal? Bueno, sobre ese caso podemos señalar fundamentalmente lo siguiente. Y como les digo, hay que tomar, bueno, en cuenta pues estos marcos situacionales también que les estoy empezando a señalar. ¿Ya? Miren, el acta debe ser fachada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en la que se haya redactado. Eso me señala. Entonces yo tengo que fachar el lugar donde hemos ido, la municipalidad de tal distrito, hemos ido al gobierno regional de tal lugar, hemos ido a la casa de tal fulano, tenemos que señalar el lugar. Y la casa de tal fulano, ¿dónde se encuentra? No hemos ido a la casa del investigado tal, ubicado en el lugar tal. Tengo que señalar el lugar, ¿correcto? El año, por eso es que en el año, cuando yo en la redacción del acta pone, fuimos a la casa del ex alcalde de la municipalidad tal, el 18 del presente año, no puedes poner, pues tienes que poner el año concreto, porque esa acta, cuando llegas a juicio oral, no vas a señalar el año concreto, es otro año, tienes que señalar el año en la que se redactó, ¿correcto? Entonces, año, mes, día, hora en que haya sido redactada. Las personas que han intervenido, el asistente de función fiscal, si fue, así sea llevando su maletín, así sea que no debe ser tomándose foto, también tiene que firmar el acta. Él estuvo presente, toda persona que está presente. Por eso es que cuando el fiscal va, y vamos a ir, por ejemplo, miren, este, hay una intervención en una municipalidad. Entonces, están pues, ingresan varios, ¿no? Yo le voy a preguntar a ustedes, a ver, porque tal vez muchos de ustedes han participado, pero si tú vas, por ejemplo, doctores, vamos a ver, eh, vamos a ver, eh, a una municipalidad vas, ¿de acuerdo? Y tú que, digamos, estás teniendo como investigado al alcalde. Entonces, conferencia con el alcalde y el alcalde te espera con cerca de 15 personas. ¿Qué es lo que tendría que hacer el fiscal? Hay 15 personas que están en la sala. ¿Qué tendría que hacer el fiscal? Muy bien, Benjamín. Tendría que pedir y decir, previo a identificar, muy bien, tendría que decir, por si acaso, estamos acá en una diligencia fiscal, todos los que van a participar aquí me tienen que dar su documento nacional de identidad, ¿no? Su DNI, porque todos los que están acá, yo lo voy a registrar. No, yo solamente estoy de mirón nada más porque quiero saber qué van a hacer. No, no. Si no vas a participar en la diligencia porque tienes que tener una participación. Si no, no puedes estar aquí. Y si vas a estar aquí, me entrega tu DNI, se va a constar en el acta que fulano de tal estuvo ahí presente también, cuál es el cargo que usted tenía, se va a tener que consignar en el acta y usted va a firmar el acta, ¿no? Si más adelante consideramos llevarlo como testigo, acá en base a este acta, usted va a venir. No, pero yo solo estoy mirando. Igual ahí va usted que venir.
que la persona dice, ya, no, ya me retiro. Entonces ves a 40 personas que en ese momento han estado y de repente solo te quedas con 10, con lo que sí, obviamente van a tener participación. Y eso es algo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo en incautación, de diligencia y demás contextos, que hay que tener que señalar. Porque a veces cuando haces incluso eso, todos se quieren meter. Tú no sabes si es el abogado, si es el primo del abogado, si es el practicante, tú no sabes. Ahora, si viene el abogado defensor y si viene con su asistente, no hay ningún problema, pero si viene el abogado, viene el asistente, hay que consignar a todos los que van a participar finalmente. Y si realmente su participación va a ser necesaria, ¿no? A los fines de lo que se va a plasmar finalmente en el acto. Ahora, ¿quién puede elaborar un acta? Estoy hablando obviamente de actas fiscales, porque puede haber los efectivos policiales que participen en diligencia pueden elaborar las actas, el asistente administrativo también, el asistente de función fiscal y el fiscal, ¿no? Pueden elaborar las actas. Y no solamente las actas de esa magnitud, porque existen varios tipos de actas, pero las actas de inconcurrencia lo puede elaborar fácilmente el asistente administrativo o el asistente de función fiscal. Las actas de declaración las puede tomar el asistente administrativo o el asistente de función fiscal. Digamos que en ese sentido no se tiene muchos problemas, ¿no? Clases de actas fiscales. Bueno, ustedes pueden ver aquí en esta PPT las clases de actas fiscales. ¿Qué clases tenemos? Acta que contenga declaración del testigo, que son actas testimoniales. Acta que contenga la declaración del imputado, que son declaraciones indagatorias. Acta de reconocimiento físico, fotográfico, videográfico. Acta de allanamiento, inmovilización, secuestro, diligencias fiscales, audiovisual de obtención de investigación, principio de oportunidad, entre otros. Ahora, recordar que estas actas son muy distintas a las actas que suelen y tienen también los efectivos policiales, porque los efectivos policiales también realizan actas. Lo que yo les estoy mencionando son las actas del Ministerio Público y dichas actas en sí, concretamente, no necesitan de algún tipo de estructura o modelo, ¿no? Lo que sí necesitan es que cumplan lo siguiente. ¿Qué tiene que cumplir? Vamos a ver. Miren, porque claro, en el caso de las actas policiales, tú puedes tener estas actas, incluso tienen sus esquemas. Actas de audiencia, acta de aislamiento de personas registradas, de cadena de custodia, detención, entrega de recepción, hallazgo, recoge, incautación. Son otras actas más. Lo que es importante aquí ver, eh, ¿cuál es la finalidad de saber la redacción pues, del acta fiscal? ¿O por qué es importante el acta fiscal? ¿Saben ustedes, doctores, que una de las principales importancias del acta fiscal es para dejar constancia de lo acontecido? Es para dejar constancia de lo suscitado. Por eso se tienen las actas fiscales, para dejar constancia. Y tiene que cumplir una estructura, lo hemos señalado. Voy a preguntarle, sin embargo, si se recuerdan cuál era la estructura de la redacción de un acta fiscal. ¿Se recuerdan, doctores, la estructura de la redacción de un acta fiscal? ¿Cuál es la estructura de un acta fiscal? A ver, para quienes han estado atentos, ¿no? Porque muy bien, Yomara, muy bien, Benjamín, ¿qué? Muy bien, Joel, por clase un 3, muy bien, excelente, ¿ah? Muy bien, doctores, muy bien, los felicito. Claro, la estructura va a ser tres, de un acta. El encabezado, el cuerpo y el término, ¿no? El encabezado, el cuerpo y el término. Esas son las tres partes del acta. Suficiente con que yo conozca ello, no necesito más, ¿no? No necesito modelito, modelito. Yo sé que hay un encabezado, sé que hay un cuerpo y hay un término. Tan sencillo como eso. Porque el otro aflora, lo otro es describir los hechos. Pero partimos con el encabezado, el encabezamiento. Está constituido para empezar por la denominación. Si el fiscal, si va a un lugar donde hay un muerto, va a saber que va a tener que hacer un acta de levantamiento de cadáver. Si va a una diligencia de allanamiento, entonces sabe que tendrá que haber un acta de cerraje, un acta de detención, un acta de incautación, ¿no? Y posibles actas que podrían surgir dentro de ello. En el encabezamiento, entonces, vamos a poner, en primer lugar, el tipo de acta. Está constituido por la denominación del contenido,
Por lo general son letras mayúsculas que se va a poner, el subrayado y ubicado en la parte central. Y superior del documento seguida del número y sigla que corresponde. Hay algunos que no necesariamente ponen el acta con numeración, de hecho no lo suelen hacer, sino que ponen el número de caso y el acta fiscal. Y hay otros ni siquiera el número de caso, de frente el encabezado, en mayúsculas, el tipo de acta fiscal. En el cuerpo, que finalmente lo que nos interesa, se debe consignar lo siguiente. Primero, saber que existen datos identificatorios. Y en los datos identificatorios vamos a tener la localidad, fecha, hora, descripción del lugar donde se lleva a cabo la actuación o el hecho. ¿A dónde hemos ido? ¿A la casa de quién? A la municipalidad tal, a la gobernación tal. Tenemos que poner ello. Identificar a las autoridades que intervienen. Por eso es que si una persona no tiene nada que ver, no tiene que estar. No, lo que pasa es que yo tomo fotografía para la municipalidad. Bueno, si usted va a participar en la toma fotográfica, vamos a dejar constancia de la misma. Y si más adelante, en esta diligencia, que aparte de eso tiene una naturaleza de ser reservada, vemos que ha sido utilizado de manera inadecuada, entonces ya sabemos quién tomó la fotografía, ¿no? Pero todo se tiene que dejar constancia, absolutamente todo. Todos los que participan se identifican y se le solicita su documento nacional de identidad, todos me entregan su documento nacional de identidad y al término del acta se le va a entregar a cada uno de ustedes. Pero mientras que dure toda la diligencia, si ustedes van a participar, necesito sus DNIs, todos, ¿ya? Ya, entonces muchas personas dicen, no, yo simplemente he visto, nada más vine porque vinieron. O sea, si no tiene que participar, entonces se va. Luego, las generales de ley de los intervenidos y testigos, en el caso hubiera, si que se trata, por ejemplo, de una detención preliminar judicial, entonces le tengo que entregar su DNI, pero en el acta también tengo que consignar de que se han leído sus derechos establecidos en el artículo 71, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Tengo que señalar los derechos que tiene esta persona plasmada en el acta. La motivación de la actuación. ¿Por qué estoy realizando esto? Por lo general, en casi todos los casos, la motivación es la investigación que yo estoy desarrollando. O sea, el motivo es, en base a la investigación por el presunto delito de tal cosa, se lleva con tal persona, esa es la motivación de mi actuación y de recabar pues, los elementos tendientes al esclarecimiento de los hechos. Materia de investigación, por supuesto que sí. ¿Ya? Luego tendrá que ir la forma, modo, circunstancia, características específicas, entre otros, del hecho y objetos, así como el dispositivo legal que fundamenta la intervención, y de ser necesario, se indicará el destino o disposición de lo actuado. Es decir, si realizas un acta de incautación, de cerraje y demás, tuvo que haber existido una disposición. Por ejemplo, yo les voy a preguntar algo que me parece interesante porque en ambos se hacen actas fiscales. ¿Qué diferencia existe? Fíjense con lo que les voy a señalar. ¿Qué diferencia, doctores, existe entre una incautación? No, ya, entre una incautación o un allanamiento y una visita inopinada. A ver, doctores, ¿qué diferencia encontraremos entre una incautación o allanamiento, si lo quieres llamar de esa manera, y una visita inopinada? ¿Cuál requiere? A ver, pregunta. ¿Saben ustedes lo que es una visita inopinada, doctores? Un allanamiento, si ustedes saben, ¿no? Pero una visita inopinada, ¿han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Quiénes no saben si desean que les explique un poco? Ya, la visita inopinada se va a dar de la siguiente manera. Miren, ustedes saben que en el caso del allanamiento hay una resolución, hay un requerimiento fiscal al juez. En el caso de requerimiento, yo necesito la autorización del juez para poder ir, por ejemplo, al domicilio de una persona porque es de propiedad privada. Pero si yo quiero ir a la municipalidad, dependiendo de cada caso, podría ser también una incautación. Pero la visita inopinada no requiere
de, de autorización del juez. ¿En qué va a consistir? El fiscal dice, necesito ciertos documentos que se encuentran en la gobernación regional y necesito estos documentos que se encuentran tal vez en la municipalidad o en varios lugares. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacer un oficio, constituirte al lugar, presentar el oficio en mesa de parte y luego acudir al área que tú necesitas ir. Por ejemplo, quiero ir al área de economía. Obviamente te identificas, soy el fiscal tal, quiero entrevistarme con el gerente tal, más que suficiente. ¿Para qué? Soy el fiscal, necesito entrevistarme con el gerente, es una diligencia, no te puedo dar datos. Porque a veces las personas aparecen la prensa, ¿no? Entonces, no es que está mal la prensa, pero la prensa podría sacar, digamos, bueno, ahí la cámara y demás. Díganos, ¿por qué vino? ¿Qué haces? ¿Qué, a consecuencia de qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Yo tengo que darle información a la prensa? No, respetuoso de la prensa, de la labor que realiza la prensa, estamos en una diligencia propia de una investigación. ¿En qué consiste? Estamos en una diligencia propia de una investigación. La reserva de investigación no lo vamos a poder, ¿no? Entonces, en ese caso, te constituyes, vas al lugar, conferencia y pides la documentación en el acto. En el acto pides la documentación. Y pues, si tú pides en el acto la documentación, te lo tienen que entregar. ¿Quién está a cargo inmediatamente? Y no te pueden decir, porque a veces sucede que te dicen, pero ¿cómo van a venir de sorpresa? Nosotros tenemos que falsificar los documentos, tenemos que entregarle partecitas. No, pues, o sea, por eso es la naturaleza de la visita inopinada. Si yo te digo con un oficio, entrégame, qué sé yo, que quizás me vas a entregar documentación incompleta. Entonces te estoy agarrando por sorpresa para que ahora mismo me entregue la documentación que vamos a contabilizar. El expediente, los expedientes, el informe, todo me da. Obviamente no vas a ir tú solo fiscal con tu asistente. Tendrás que ir con otro fiscal o con dos fiscales más, con el apoyo de la DICOCOR, etcétera, con los efectivos policiales que también van a cooperar. ¿De acuerdo? Por supuesto que sí. Necesito la documentación y me lo tienen que entregar. ¿Ya? Si no me lo entregan, tendrá que señalarme el motivo por qué no lo entregas. Y si tú me dices, no está en la municipalidad, ¿cómo unos documentos no van a estar en la municipalidad? O sea, te estoy pidiendo el informe. No, el informe no lo tengo. Lo hemos buscado y no hay. ¿No hay el informe o no nos quieren entregar? Porque son dos cosas. Si no te quieren entregar, se dará constancia que no hay esa documentación y se tendrá que pedir informe de que ellos lo den. No se pueden perder las cosas. Si se pegan los videos de la cámara de videovigilancia, me lo tienen que entregar. Y oh, sorpresa, si me dicen, no, justo ese día no había la cámara. No había la cámara ese día, pues que en realidad algunos de ustedes lo ocultaban, ¿cierto? Entonces, eso es una naturaleza bastante importante para poder señalar las visitas inopinadas. Atrapas de sorpresa. Y cuando toda institución del Estado tiene, por ejemplo, la Procuraduría, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, tienes el alcalde que puede estar siendo investigado y tienes la Procuraduría que tiene el alcalde. La pregunta es, el abogado de la Procuraduría, doctores, el abogado de la Procuraduría, ¿a quién defiende? ¿A la entidad edil o al alcalde? ¿A quién defiende el abogado de la Procuraduría? ¿Al alcalde o a la entidad? Al Estado, pues, claro, a la municipalidad. O sea, tú eres abogado, no, yo soy el abogado del alcalde, tú no puedes ser abogado del alcalde. En todo caso, en la diligencia, quiere participar el alcalde, que venga el abogado del alcalde particular. Tú más bien defiendes a la municipalidad, al parecer están robando a tu municipalidad. Al parecer, digo, ¿no? El alcalde habría cometido un delito de apropiación de peculado, negociación incompatible. ¿Por qué defiendes al alcalde? Tú defiendes a la municipalidad. ¿Sabes lo que son las funciones de tú como abogado de la Procuraduría?
Más bien tú tendrías que denunciar o quizás eres cómplice y no lo quieres hacer, pero no vas a defender pues al alcalde. A menos el alcalde te haya puesto, pues. Es otra cosa, ¿no? Pero igual, tú tienes que defender al Estado, no al alcalde. Ahora, el alcalde tiene todo un derecho, porque el alcalde puede decir, está bien, ¿no? Pero en la municipalidad, no lo sé, yo no confío en ustedes fiscales, porque la verdad que siempre hay una persecución política, yo hago obra y a mí siempre me denuncian, entonces yo quiero que venga mi abogado particular. Ya, entonces, respetuosos, obviamente, el debido proceso como tiene que ser, sí puede venir su abogado particular, el abogado particular ahí presente. ¿Puede estar al abogado de la Procuraduría? Sí. Es más, debería estar, pero el abogado de la Procuraduría se tiene que estar defendiendo a la entidad. Más bien, el abogado de la Procuraduría debería estar atento y decir, sí, más bien apoyo al Ministerio Público y creo que voy a hacer un informe y voy a presentar una denuncia contra el alcalde, porque él no puede aprovecharse de mi municipalidad, ¿no? Claro, eso debería ser en teoría. ¿Ya? Pues no decimos en la práctica, o sea, yo sé que va a depender de cada caso en concreto, pero en todo caso, la idea es, esa, ¿ya? Luego de estos doctores, que son el cuerpo, generales de ley, motivación, forma de ser necesario y después, viene en la elaboración del acta el término. ¿Y el término que tiene? Fecha y hora de la conclusión, firma y posfirma de los funcionarios, firma e impresión digital del índice de derecho de los intervenidos. Todo ello tiene fecha y hora de la conclusión de la diligencia, firma y firma. Ahora, el abogado, el asistente en función fiscal, el asistente administrativo o todos los fiscales que ahí se encuentran, estimados doctores, tienen que estar muy, pero muy atentos, con sus cinco sentidos bien puestos. ¿Para qué? Porque toda persona ahí que participa necesariamente tiene que poner su rúbrica, tiene que firmar, todo sin excepción. Si se te pasa alguien de la firma, va a haber problemas. Todos tienen que firmar, por eso que no es que retenga tu DNI, no, bueno, técnicamente, digamos, podrías estar reteniendo, pero es parte de la diligencia. Necesitas ese documento de identidad, una vez que has firmado, te entrego, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, siguiente. En concreto, el acta debe contener para tener validez lo siguiente, y es importante en las cuestiones de redacción. Datos personales y generales que identifica al funcionario o sujeto que participa en la diligencia, descripción de los hechos, registro de actividades, sumilla de las actuaciones y decisiones fiscales, consignación de la firma de los intervinientes o partícipes. ¿Ya? ¿Dónde tiene valor probatorio el acta, doctores? ¿Yo el acta fiscal lo puedo llevar como medio probatorio? Sí. ¿Y dónde vamos a llevarlo cuando formalizamos o cuando se requiera la acusación? Por eso es que el acta no puede tener vicios, porque si el acta tiene vicios, habrá nulidad del acta y ni siquiera va a pasar la etapa intermedia. Necesito que mi acta fiscal de todas maneras llegue a la etapa de juzgamiento y además en este caso la etapa de juicio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Acá podemos ver, doctores, para qué sirve el acta. Claro, si tiene vicio se cae, pues digamos el fiscal no firmó, el alcalde no firmó, ahí van a haber problemas. El alcalde podría decir yo nunca firmé, porque nunca participé. ¿Y cómo alegas? Tendrías que haber grabado. Y si no grabaste, el alcalde podría decir, no sé, ellos han fabricado el acta, yo no hice, ¿no? Tiene que estar la firma. ¿Para qué sirve el acta? Pereniza los hechos. ¿Qué ha acontecido? ¿Cómo ha acontecido? Hay una perignización de los hechos que se ven establecidos en el acta. ¿Qué más es importante el acta? Aparte de perennizar los hechos, el acta posee mérito probatorio. Reitero, doctores, el acta posee mérito probatorio. ¿Qué más? El acta sirve para garantizar las demás pesquisas. Es una fuente de prueba para los actos de investigación. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Normativa legal. Porque yo sé como hombre de derecho, me van a decir, ya, ¿y la base legal? Si se niega a firmar,
Si se niega a firmar, doctores, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Y si estaría existiendo una desobediencia o resistencia o no? Por supuesto, tienes que firmar. Ahora es cierto que previamente se tiene que dar lectura, por eso es que a veces necesitan la presencia del abogado, dicen, no, necesito que esté presente mi abogado porque yo no sé nada de derecho, entonces la verdad que yo para tener seguridad y tranquilidad necesito que esté mi abogado presente. Entonces obviamente el fiscal tiene que atender ese pedido y decir, bueno, vamos a esperar un tiempo prudencial para que el abogado venga y en base a ello vamos a empezar, ¿no? Entonces también tendría que haber un contexto, pues, doctores, del aspecto de la prudencia. ¿Ya? Normativa, artículo 120. El artículo 120 le dice, la actuación procesal, el fiscal o judicial se documenta por medio de acta, utilizándose, de ser posible, los medios técnicos que corresponda. El acta debe ser fachada con indicación del lugar, mes, día y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una relación sucinta o integral según el caso de los actos realizados. Se debe hacer constar en el acta el incumplimiento de las disposiciones previstas para las actuaciones que así lo requieren. ¿Ya? Muy bien. El acta, ¿cuándo tiene invalidez? El artículo 121 del Código Procesal Penal establece la invalidez del acta. Nos dice, el acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal, o si faltara la firma del funcionario que lo ha redactado. La omisión en el acta de alguna formalidad solo la privará de sus efectos, o tornará invalorable su contenido cuando ellas no pueden ser susceptibles de certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuación o actuaciones conexas, o no pueden ser reproducidas con posterioridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver también entonces en el caso del acta. El acta es un elemento probatorio que en etapas anteriores lo vamos a tener, como la etapa de intermedia, y posteriormente si es que éste llega en la etapa de juicio oral. Algunos errores frecuentes al momento de redactar el acta es cuando se pone una fecha distinta a la fecha que se ha realizado. O sea, no sé, el fiscal seguramente está enamorado, el asistente está enamorado y me pone una fecha, estamos realizando la diligencia el día 29 y me pone 26. Es un error gravísimo, dicho sea de paso. Cuando pone a funcionarios que no han intervenido o deja de poner a funcionarios que sí han tenido intervención. ¿Ya? Cuando existe evidencia que no constata o no señala en acta, entonces también hay un problema, ¿no? La ortografía y redacción, ya he señalado, las reglas puntuales del punto, el punto y coma y demás contextos que hemos hablado inicialmente pueden cambiar el sentido de la redacción, ¿no? Luego tenemos los derechos del imputado, necesariamente tiene que estar plasmado dentro del acta y también la firma de las demás personas que han tenido pues participación en la diligencia, ¿no? ¿Qué se sugiere? Que cuando ha redactado el acta una vez, tengas a bien de revisarlo minuciosamente, estimados participantes, ¿ok? Muy bien, entonces de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que han estado presentes, estimados doctores, en esta sesión de clase. Muchísimas gracias. Y bueno, Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches.